Buenos días, grupo. Continuando con nuestros temas, el día de hoy iniciaremos fundamentando la situación filosófica y ese interactuar con la educación. Se habla de el hombre y su evolución a través de la reflexión y la adquisición de esos conocimientos y aprendizajes que a través de los tiempos obviamente han ido evolucionando, perfeccionando, actualizando, innovando, etcétera, etcétera. Y bueno, pasamos a esta idea más simple, más sencilla, y que nos habla de que son doctrinas o escuelas que se desarrollan de acuerdo al momento en el que está viviendo la sociedad. En cuenta tomar el aspecto de evolución. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido gran variedad de corrientes filosóficas y por supuesto filósofos o todas estas personas encargadas de investigar, de experimentar y de acuerdo a toda esa información y cúmulos de conocimientos de aprendizajes funcionales van creando diferentes teorías. Y bueno, vamos a ir revisando cada una de estas teorías y que son doctrinas que muchas personas van adoptando, ¿sí? No se unifican porque creo que es una de las características importantes, ¿sí? La variedad, ¿sí? Las diferentes maneras de pensar o de actuar. Iniciamos con el pragmatismo. Se opone a cuestiones que no tienen una aplicación práctica, por lo que para los pragmáticos, si algo no es considerable, entonces no tiene validez alguna, ¿sí? Hay que comprobar, ¿sí? Mediante la práctica. ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede? Se caracteriza por la inexistencia o consecuencia, utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad. Hay que analizar más aspectos mediante esa práctica, ¿sí? O comprobación. William James, creador de este pragmatismo, afirma que el conocimiento filosófico y científico solo se puede considerar verdadero en función de sus consecuencias prácticas. William James, fundador de la psicología funcional y uno de los máximos representantes del pragmatismo, 1842, ¿sí? 1910. Hablamos del siglo XIX, siglo XX. Sus principales aportaciones a la filosofía las encontramos en sus obras, Los principios de psicología y Pragmatismo, un método para algunos antiguos modos de pensar. Sin embargo, pues obviamente por tener buenos resultados, hasta el día de hoy es aceptado. Una de sus grandes aportaciones fue su tesis sobre el conocimiento verdadero o su idea de consecuencias, ¿sí? No solamente es el fortalecer la creencia, ¿sí? Sino llevar todo a la veracidad, ¿sí? A la fundamentación. Para él el pensamiento es válido y verdadero cuando es útil para nuestros modos de vida y necesidades. Un elemento muy importante, la utilidad de las cosas, materiales o del pensamiento. Características del pragmatismo filosófico. Solo es verdadero aquello que tiene un valor práctico y lo verdadero
se reduce a lo útil. Para el pragmatismo, el máximo valor es el valor práctico y la utilidad de las cosas. El valor de las cosas se define en función de sus consecuencias y conforme al éxito que tiene en la práctica, utilidad. Y bueno, ya en las asesorías estaremos cuestionando, ¿no?, algunos ejemplos. La principal función de la filosofía es generar o crear conocimientos prácticos y útiles. Asimismo, la filosofía es interpretativa y debe estar sujeta a la corrección y a la crítica, ¿sí? Y esto con un nombre, una palabra, ¿sí?, nueva, ¿sí?, y que es el fabilismo, ¿sí? El verdadero conocimiento se halla en lo que tiene un valor práctico para el transcurrir de nuestras vidas. Desecha las verdades absolutas. Las ideas no son fijas ni inamovibles. Están evolucionando y obviamente están sujetas al cambio, ¿sí?, inclusive a la modificación, al enriquecimiento, a la actualización, etc. Es antifundamentalista. Niega la búsqueda de la verdad absoluta o certeza última y por tanto también niega aquellas doctrinas que se basan en una verdad absoluta, ya sea de carácter religioso o laico, ¿sí? Recuerden, todo es relativo, nada es absoluto. La razón no se erige como la única herramienta para obtener la verdad y el conocimiento. Así, desde esta corriente se niega el racionalismo y el formalismo, ¿sí? Entonces, hablamos, ¿sí?, de aspectos prácticos, ¿sí?, y de ahí nos vamos a la parte funcional de las cosas. La persona pragmática se caracteriza por ser práctica, valora los beneficios y las funciones de las cosas, por valorar las consecuencias de sus acciones, por dejar de lado las emociones y por centrarse en obtener los objetivos que se marcan. Por eso lo importante del control, de conocer y controlar las emociones. El individuo es un ser de carácter social y existe la diversidad de perspectivas y tradiciones, las cuales deben ser respetadas y abordadas desde el diálogo y la democracia. La teoría y la práctica están íntimamente ligadas. La teoría se extrae de la práctica. Otra de las características del pragmatismo filosófico es que la herramienta para juzgar la verdad, ¿sí?, y esta obviamente nos permite ir evolucionando. La investigación depende de la duda real, no de la mera duda verbal, ¿sí? En ocasiones hablamos y no nos damos a entender. Sin embargo, el pensar, el reflexionar, el analizar las cosas nos lleva a mejores resultados. Se privilegia a la acción práctica sobre la doctrina, la experiencia sobre los principios, que obviamente son importantes y los cuales van creciendo, se van desarrollando. Es aplicable a otras disciplinas como la economía, el derecho, la política, la sociología o la educación. Esta última pues es el elemento, ¿sí?, importante dentro de lo que es nuestra materia, ¿no?, filosofía de la educación. Se opone a todo aquello que no tiene una aplicación útil. El pragmatismo está influenciado por la teoría darwiniana, el utilitarismo inglés, el empirismo, el fabilismo, la relatividad y el verificacionismo, ¿sí? Todos ellos elementos que aportan, ¿sí?, elementos para poder entender mejor, ¿sí?, ese aspecto de, no, acuérdense que ya no es tanto la filosofía, sino de filosofar. El conductismo es un movimiento en la psicología que aboca el uso de procedimientos estrictamente experimentales para la observación de
lo que es el binomio estímulo-respuesta. Se desarrolla en los principios del siglo XX por el psicólogo americano John B. Watson. Hasta ese momento la psicología era como el estudio de las experiencias internas o sentimientos a través de métodos subjetivos o introspectivos, ¿sí? Entonces aquí el conductismo nos habla de poder observar conductas, cambios de conductas, modificación de conductas, etc. Skinner define el conductismo como una filosofía de la ciencia del comportamiento humano, es decir, la filosofía de la psicología. Por tanto, el conductismo es un enfoque que estudia la conducta del ser humano como resultado de la interacción con su entorno. Skinner creía que los procesos mentales internos no son los responsables de originar la conducta humana, sino los factores externos y medibles. Y a este tipo de filosofía se le conoce como conductismo radical, ¿sí? Puede haber variaciones, puede haber cambios, ¿no?, en este tipo también de conductas. Siguiente, el existencialismo. Surge en el siglo XIX, aparece como reacción al racionalismo o el empirismo y a raíz de los cambios históricos. Intentó dar solución a problemáticas como lo absurdo de vivir, la relación Dios-hombre, la vida y la muerte o la guerra. Las escuelas existencialistas. El existencialismo ateo mantiene que Dios no existe, ya que se establece que la existencia precede a la esencia, ¿sí?, la cual pues es nula en estos aspectos y obviamente pues es un tema de debatir o para debatir. El existencialismo agnóstico afirma que el debate sobre la existencia de Dios o no es irrelevante, ya que esta cuestión no soluciona los problemas del individuo, ¿sí? Por ahí pensando que todo nos lo puede dar directamente Dios, ¿sí?, o ese Dios en el que creemos. Y por ahí en la Biblia nos habla de ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Iniciamos nosotros, ¿sí?, a partir de los apoyos de lecturas o comentarios, diálogos, ¿sí?, que hemos tenido con otras personas, y que eso es algo importante para generar ciertos cambios en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de actuar. El existencialismo cristiano confirma la existencia de Dios y establece que es el creador de todo lo que existe, ¿sí?, y que todos estos pues, son temas que a partir de estas escuelas obviamente pues vamos desarrollando. Hay gente que se convence o hay gente que está en contra de, y eso es lo que va enriqueciendo los aprendizajes, el desarrollo del ser humano y el fortalecimiento de su mente, de su cerebro, de su manera de pensar. Características del existencialismo. Se origina en Alemania y pronto se extendió al resto de Europa y luego al mundo, a partir de la sensación general de abandono y cuestionamiento. Pasadas las mayores guerras del siglo, las personas se vieron despojadas de hogares, trabajos, dinero y hasta ciudades, con sus valores e ideologías destrozadas y a merced del cuestionamiento de base de esta filosofía. Se considera que existieron tres escuelas o corrientes del existencialismo que cuestionaron la existencia e importancia de Dios, ¿sí? Y ahí tal vez nos empezamos a dar cuenta de la importancia de la educación, ¿no?, de la forma como vamos a ir disminuyendo también el alto grado de ignorancia. Entonces,
esta primer escuela corriente nos dice: el ateo propone la inexistencia de Dios. El teísta defiende la importancia de un ser creador judío como movimiento existencialismos cristiano más destacados. El agnóstico afirma que el cuestionamiento sobre la existencia o inexistencia de Dios es irrelevante. Hay temas de mayor interés para muchas personas en este caso. Hay una visión pesimista, ¿sí? Como rasgo general, las posturas existencialistas se traducen en pensamientos y actitudes pesimistas que inducen una sensación de desasosiego notoria. En particular, algunos autores, como Kierkegaard, aluden a la angustia, haciendo una clara distinción de esta frente al temor, especificando que a diferencia de este último, la angustia no se produce o enfoca por un objeto definido y se gesta precisamente en existir sin garantías. ¿Sí? Hablamos de esa angustia que genera ciertos temores, pero que los temores los podemos controlar más fácilmente, y hay gente que vive diario, ¿sí?, angustiada, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo también elementos que son importantes conocer más a fondo para empezar a trabajar con ellos, ¿sí?, y que sean más funcionales. Cuestionamientos profundos. En su afán de revelar el significado de la existencia del hombre, el existencialismo propone discutir sobre problemas profundos tales como la relación divinidad, la libertad, el significado de ser, la nada, el tiempo, entre otros. ¿Sí? Y aquí, bueno, muchos y muchas de ustedes de repente se tardaban luego en cuestionar cosas, ¿sí? Ya nada más es ir jalando la punta de la madeja para ir ya desenredando, ¿sí?, esa madeja de hilo. Todos ellos tienen en común un profundo carácter vivencial, que en palabras sencillas quiere decir que cada uno de nosotros atribuye a cada concepto subjetividades propias que son tan válidas como los de los demás, ¿sí? Entonces, acuérdense que muchas veces es ponernos de acuerdo y buscar equilibrio, ¿sí? Pero el pensamiento genera luego muchas diferenciaciones entre dos o más personas. La fenomenología es la ciencia que estudia la relación que hay entre los hechos, fenómenos y el ámbito en que se hace presente esta realidad, lo que es la psique, lo que es la conciencia. Trata de descubrir las estructuras esenciales de la conciencia. Debido a ello, el fin de la fenomenología es no tanto describir un fenómeno singular, sino descubrir en él la esencia válida universalmente y útil científicamente. Hablaremos también de ese origen, inicio, ¿sí?, de las cosas. Además, es un método que estudia los fenómenos tal como son experimentados y percibidos por el hombre, y por lo tanto permite el estudio de las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia interna del sujeto que las vive y experimenta, ¿sí? Por ahí hemos escuchado, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Es un método que intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre mediante una visión, camino curvo y camino derecho. Es el significado de la visión. En ocasiones vamos de manera correcta
En ocasiones nos vamos desviando, pero rápidamente podemos encauzar ese camino, ¿sí? Una visión intelectual, todo esto basada en la intuición de las cosas mismas, es decir, el conocimiento se adquiere válidamente a través de la intuición que conduce a los datos inmediatos y originarios. Y de ahí tenemos las bases para empezar ya a cuestionar con mayor fundamento las cosas. Nuestra actividad y dentro de la asesoría para que participen, elaborar un cuadro comparativo comentando la importancia de las anteriores corrientes educativas y su reflexión filosófica, ¿sí? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Sí? ¿Cuáles son sus elementos bases? Etcétera, etcétera. Vamos, ojalá se logren estos objetivos, ¿sí? En las asesorías lo notamos, ¿sí? Con sus comentarios, con sus aportaciones, ¿sí? El convidarnos de sus experiencias y que esto haga más entendible, ¿sí? los temas y todo lo que como objetivo que se aprenda, ¿sí? Que se entienda y que se le dé la funcionalidad. Por el momento sería todo. Cualquier situación, en el siguiente video continuamos con más temas y ya después nuestras asesorías. Muchas gracias, saludos.